delito de sedición es evidente. ¿Cómo no va a ser evidente si no hay en toda Europa, ni en América, ni en nadie que siga los asuntos españoles? No hay una sola persona que lea la prensa o escuche la televisión que no sepa que en España se está cometiendo un delito de sedición de Cataluña, que se quiere separar de España. Eso es de notoriedad pública. Eso ya no hay que probarlo. Por tanto, que lo conoce Rajoy, eso es evidente. Y que lo conocen todos los funcionarios, eso es evidente. Luego, todas las autoridades españolas y todos los funcionarios del Estado españoles conocen que se está cometiendo un delito gravísimo de sedición, al que le son aplicables los artículos que ha leído Adrián respecto a la rebelión. Bien, entonces ahora estamos en otro tema. Ya no se trata que si puede esperar o no. Es que Rajoy es reo está ya cometiendo un delito gravísimo, que es dejando de perseguir la sedición en Cataluña, probada y archiprobada porque es de notoriedad pública. Pero ¿cómo puedes dejar de perseguirlo? ¿Por qué se está hablando tanto tiempo del artículo 155 de la Constitución? ¿Por qué se habla tanto tiempo del Tribunal Constitucional? ¿Por qué se ha perdido el tiempo en dándole al Constitucional medidas de fuerza, medidas ejecutivas de sus resoluciones? ¿Para qué? Para no aplicar el Código Penal. Por tanto, el deber de perseguir el delito de sedición está siendo flagrantemente incumplido por el gobierno de Rajoy. Y son responsables de ese delito, de no perseguir el delito, como con las penas que acaba de leer Adrián. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que en España se esté cometiendo a los ojos de todo el mundo? Y el Código Penal, que prevé el delito de sedición como un delito de orden público, da igual que sea contra la Constitución o contra España, está previsto en el Código Penal, está analizado. Hemos leído el artículo de los promotores, que se llaman promotores los conspiradores, los organizadores. Se les llama promotores y cometen un delito, porque el delito de sedición no es de resultado. Pero tanto está esperando Rajoy, que se está convirtiendo en un resultado la sedición. Así ya no es que se trata de un conato o de unos indicios racionales del crimen de sedición, que eso no es. Aquí ya no hay indicios. Aquí es que nos están machacando todos los días las televisiones y la prensa y todos los medios de que Cataluña, el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y todas las autoridades o funcionarios dependientes directamente de la Generalitat y del Parlamento están cometiendo insistente y sistemáticamente un delito gravísimo de sedición. Hasta tal punto he advertido de este peligro desde hace tiempo, de este delito desde hace tiempo, que si por azar, que no deseo que se pueda suceder, pero si un mozo de escuadra, o dos o tres, pero basta con uno, emplea su arma sin disparar, simplemente que la lleva en el cinto, pero se pone al servicio, bien sea de la señora Forcadell, o al servicio de Arturo Mas, para impedir cualquier acción legal que la autoridad judicial española en vías de ejecución trate de hacer contra cualquiera de esas personalidades, si es defendida, si se pone un obstáculo por parte de alguien que esté a las órdenes de las personas a las que se dirigen los requerimientos y las combinaciones del Tribunal Constitucional, si hay alguien que lo ampara y está armado, se comienza algo aún más grave que la sedición, que es un delito de rebelión. Y ante un delito de rebelión, que se atengan a las consecuencias. No porque yo confíe ni en Rajoy ni en nadie, ni en los militares. Después de lo que hemos visto de Podemos, ¿en qué militar se puede confiar si han perdido la noción del deber y del patriotismo? ¿Dónde están los militares? Una cosa es que no intervengan en la política, si no tiene, a no ser que tenga un cargo político, pero si no lo tiene, no deben intervenir, eso es evidente. Pero otra cosa es que permanezca en silencio los militares ante un delito tan grave. Se está partiendo España y los militares son mudos, y el único que habla es porque se pasa a Podemos para apoyar en Cataluña la secesión,
el derecho a decidir. ¿Pero qué hacen los militares? Han perdido, ¿qué es lo que han perdido? Las hormonas militares, ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya no son ni cuerpo. Ahora seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer Rajoy? Pues como no persigue en el código, ¿por qué no aplican el Código Penal? Lo diré. Porque no tienen confianza en los magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Porque tienen miedo que no admita la querella. Porque en el antecedente de la anterior querella del fiscal general ya vieron el rifirrafe que se planteó. Y tienen, como no tienen seguridad, ni la pueden tantear en privado para ver qué. Como no hay ni esas presiones previas que podían hacer para presentar una querella, no lo hacen. Y están actuando como si no hubiera ningún delito. ¿Pero qué nos importa? Ni que Rajoy espere, no espere los partidos, pero si hay que incluso suspender las elecciones, todo. España tiene que conmoverse entera, pero conmoverse y actuar. No hace falta ninguna guerra civil, si no hace falta emplear la fuerza. Pero justamente de eso se están valiendo los sediciosos catalanes, que enfrente no hay nadie que tenga el carácter, la firmeza de decir, fuera, se acabó, esto ha terminado. Claro que Rajoy tiene que irse inmediatamente, suplantarlo, hay que echarlo, para que una autoridad política, no hace falta que sea autoridad militar, para una personalidad política que crea en lo que dice y que no tenga miedo alguno, ni a la posteridad, ni a su fama, ni a nada, le haga frente a la secesión de Cataluña. Pero de verdad, pero aplicando en primer lugar, pidiendo el Código Penal. Y si los magistrados no admiten una querella por sedición, ir a por esos magistrados, denunciar a esos magistrados por prevaricación o por miedo. No son capaces de juzgar al Supremo. Y si eso tampoco, hay que tomar medidas drásticas, porque cualquier medida drástica que se tome contra la sedición es menos peligrosa que no hacer nada. Es menos prudente que permanecer, como dice Rajoy, callados. ¿Y qué es lo que están diciendo todos los periódicos y los buenos cuando hablan de que las medidas contra Cataluña tienen que observar el principio de la proporcionalidad? Pues sí, señor, yo también lo digo. Entonces, la proporcionalidad ante una separación de Cataluña, ¿cómo va a ser esperar a que se celebren unas elecciones? Se suspenden las elecciones del día 20. ¿Pero qué es eso de esperar al Tribunal Constitucional? ¿Pero qué es esto? Está el Código Penal. Es un delito gravísimo y no se puede tolerar. En España hay una indignidad ciudadana y los partidos, no solo Rajoy, PSOE, Ciudadanos, Podemos, todos están en el mismo complicidad de no darle importancia ninguna a la secesión catalana. Eliminemos Podemos, porque Podemos, al admitir el derecho a decidir de Cataluña, ya se ha pasado al bando contrario. No quiere decir esto que Podemos quiera votar en el derecho a decidir a favor de la independencia de Cataluña, no. Él dirá que no, que votará en contra, pero solamente la posibilidad de admitir que existe un derecho de autodeterminación en España es traición a la patria. Y de eso es responsable no solo ese general, sino todo el equipo de Podemos. Ese no puede obtener ni un voto. Que lo voten a Podemos, no lo sé dónde, en Grecia, que son sus amigos. Pero ¿cómo en España Podemos puede tener la chulería de presentarse aquí en Madrid en unas elecciones generales cuando está defendiendo el derecho de autodeterminación para Cataluña? ¡Fuera Podemos de la escena pública! Pero ¿dónde está? Y Rajoy lo llama a consulta. Pero ¿no os dais cuenta que este Rajoy es un merengue? ¿No os dais cuenta que este hombre es incapaz de gobernar? ¿Cómo se mantiene esto? Porque en España se ha perdido el valor, la voluntad, el carácter, la decencia. ¿Por qué? Porque el franquismo, los defensores del franquismo, a la muerte de Franco, estaban acobardados, tenían mala conciencia. Sobre todo cuando Suárez, después del primer golpe, claro, que reconoce al Partido Comunista y sale elegido, pues convoca y después de haber regalado
el café para todos y tantísimas otras cosas, no tiene nada que gobernar, y como eres un incapaz, insolvente mentalmente, un insolvente, pues tiene que dimitir, porque en unas elecciones no saca ni un diputado, desde el poder, desde el gobierno. Por tanto, la principal que queda en España es el fracaso de Suárez, porque no sabe gobernar, porque toda la derecha, todo el franquismo tiene miedo del futuro. Y se hacen leyes de perdón, de amnistía, de no mirar al pasado, algo contra la naturaleza humana. Porque es imposible que nadie pueda borrar de su memoria lo que le ordene la autoridad. Eso es algo imposible de hacer, porque eso es mentira. El PSOE, como no había tenido actividad alguna contra Franco, como no estaba en las cárceles ni había sufrido nada, porque no había hecho nada, porque Isidoro era un blef creado por los alemanes. Sí, Felipe González era Isidoro, que estaba protegido por la policía de Franco, sabiendo que estaba protegido por los alemanes, y con dinero alemán, pues también gobierna, saca una mayoría absoluta. ¿Por qué saca mayoría absoluta? ¡Por Tejero! Pero es una reacción contra ¿qué? El susto que dan. Primero Santiago Corrillo, que asusta a todo el mundo diciendo que hay ruido de sable. Mentira, él no tenía relación ni conocía a los generales. Yo los traté a todos, uno por uno, a todos, sabiéndolo la Junta Democrática y sabiendo Santiago Carrillo. Y mi informe era de risa, porque los tenientes generales me decían, el que más expresamente dijo lo que todos pensaban, es que no intervendrían en ningún proceso político, a no ser que pasara, y me ponían ejemplos concretos, que hubiera asalto de trenes, que se quemaran los conventos, que hubiera persecución de los curas. Bueno, es decir, como eso era inimaginable, estaba claro que el ejército no iba a intervenir. Como no iba a intervenir, se produce un intento de golpe de Estado con armada que estaba preparado por Juan Carlos. Es decir, esto todavía no se sabe, no se cree. ¿Cómo que no se cree? Si el propio secretario del rey me lo confesó y me lo dijo repetidas veces. El golpe de Estado fue preparado por el CIS de acuerdo con don Juan de Borbón, rey de España, para ser a Armada presidente del gobierno. ¿Y para qué? Para meter a Felipe González y a Mújica en el gobierno. Y por eso Tejero se adelantó para impedir el golpe cuando se informó de que el socialismo iba a entrar. ¿Acaso los españoles tuvieron el coraje? ¿Creían en algo? En nada. ¿Qué prueba? Pues que estando todos los diputados secuestrados por las pistolas del juego de pistolas de Tejero, pues nadie se movió en Madrid. Y al segundo de estar todos liberados y haberse acabado el tema, una manifestación, pues casi de 1 millón de personas. ¿Ese es el valor? ¿Ese es el valor de los ciudadanos? Y Santiago Carrillo pidiendo el Premio Nobel de la Paz para Juan Carlos, para el rey. Eso es lo que tenemos hoy. Tenemos la traición de los franquistas a lo que en ellos creían, del Partido Comunista a lo que habían defendido durante tantos años. El PSOE no existía, eso no era nada. Y la única verdad que defendíamos los independientes y los que de verdad nos opusimos al régimen de Franco, eso que se firmó en ese documento de los 14 puntos, eso defendíamos lo que no llegó, que es la democracia, la ruptura democrática. Y hoy, cuando se produce horror la palabra ruptura, todo lo que proponen es no hacer nada contra la ruptura de España. Mientras que lo que proponíamos nosotros en la Junta era la ruptura del sistema, del régimen de poder franquista, nada más, y abrir un periodo de libertad constituyente, que no se hizo. En lugar de eso, que hubo un consenso, una unanimidad de los aspirantes a tener un puesto en el Estado asegurado y un sueldo del Estado, que son los que hicieron en secreto la Constitución. Con estos antecedentes hay que volver a la realidad de hoy. Es intolerable que se pueda admitir que Rajoy retrase una sola hora, 1 minuto, una acción firme, proporcionada al delito. Claro que yo defiendo la proporcionalidad.
Yo no digo que vayan a un castillo o que lo fusilen a los responsables. Eso no estoy pidiendo. Digo nada más que un código penal hecho por los partidos actuales. Un código penal horrible que considera la sedición como un simple delito de orden público. Es decir, bueno, pues lo que estoy pidiendo es que se aplique una medida proporcional al descomunal disparate de la ruptura de España que implica tolerar que continúe afianzándose y avanzando el proceso de separación de Cataluña. ¿Qué esperan? ¿La desconexión definitiva? ¿Que se retire el enchufe ya para que no haya comunicación entre Cataluña y el resto de España? Esto es intolerable. Y acuso al ejército, pero no por intervenir, no para que intervenga, que no tiene que intervenir, pero tiene que amonestar, tiene que advertir, tiene que llamar a Rajoy a capítulo. ¿Esto qué es? Sí, el ejército, pero no para que él intervenga, porque tiene que estar a las órdenes de la autoridad civil, del gobierno civil. Eso ha sido un paso adelante. Pero eso, y anular el ejército, eso es otra cosa. Que el ejército no sirve para nada. Pero es que no tiene en la Constitución el deber de conseguir, de asegurar la unidad de España. Es que no es ¿está en la Constitución o no? Sí, claro que está. Pues quieren leerlo. ¿Pero qué esto qué es? No sé si me sé de memoria qué artículo es, sé que es de los primeros, pero... No, pues voy a decir, mientras lo busca, diré, uno, el rey no cumple con su deber constitucional. El rey dice que tiene que arbitrar y moderar las instituciones. ¿Qué está haciendo Felipe VI? Está arbitrando y moderando las instituciones de la Cataluña, de la autonomía catalana, de la comunidad catalana y el Estado español central. No, lo está incumpliendo. El rey no cumple su deber. ¿Y las Fuerzas Armadas? Pues ¿Qué dice? Es el artículo 8 de la Constitución, que dice, las fuerzas, tiene dos apartados. El primer apartado dice, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No siga. Defendiendo, están obligadas. Bueno, yo denuncio al ejército español, a las Fuerzas Armadas. No creo en la Constitución española. Yo no la acato. Pero ellos sí. Ellos han jurado lealtad a la Constitución. ¿Dónde están? Hay que acusarlos, acorralarlos, humillarlos. No sois nada. El ejército hoy no tiene mando, no tiene poder, no tiene carácter, no tiene patria. No es nada. ¿Qué es? Solamente unos elementos que se preparan en España para ser luego auxiliares de la OTAN en el extranjero. Guerras, ¿dónde? En Afganistán, en Irak, ¿dónde quieren intervenir? En Libia, pero no en España, no. Muy bien, que no intervengan en España. No hay guerra civil. Pero ¿por cómo puede defender el ejército ese artículo si no se mueve, si no hay declaración ninguna? Hoy dedico todo el asunto a denunciar al ejército. No vale nada, no tiene personalidad ninguna, no tiene jefe, no tiene estructura. Basta ya de engaños. Y quiero para España la libertad política que jamás ha tenido, ni en la República Segunda, porque no buscamos nosotros, los asociados, nuestro movimiento ciudadano, no busca el poder. Hemos renunciado al poder, nos hemos comprometido a combatir hasta el extremo de nuestra fuerza por conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente, y en eso nos hemos comprometido, está en los estatutos, lo hemos aceptado, que nadie aspirará al poder, solamente a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Por eso tenemos la fuerza moral y la autoridad que nadie tiene hoy en España. Ningún partido, no el rey, no las Fuerzas Armadas, no la Judicatura, no ningún parlamento. Aquí no hay más autoridad moral en España que la nuestra, que la del movimiento, sí, de ciudadanos, porque quiere ese movimiento, pues la República Constitucional quiere abrir un periodo de libertad constituyente, una libertad colectiva que nunca ha existido en España.